Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Bienvenidos al análisis de los dos primeros capítulos de Alien Earth o Alien Planeta Tierra, una nueva entrega de la ya mítica saga que comenzó Ridley Scott y que se ha ido ampliando, expandiendo, contándonos cada vez más y más de su lore, pero que nunca habíamos tenido ninguna entrega centrada en nuestro planeta, ¿vale? Con lo cual tiene esa particularidad, esa peculiaridad, y desde luego que ya solamente por eso es algo que genera bastante interés. Primero haré una pequeña parte de análisis sin spoilers para que podamos, entender un poco qué es la serie, qué va a ofrecer, por qué merece la pena, que al menos eso es lo que me ha parecido con los dos primeros capítulos, qué cosas quizá no me han convencido del todo, porque también hay alguna y quiero comentárosla con vosotros, pero en general me he quedado con muy buena sensación de lo que esta historia puede ofrecer y verdaderamente me parece una producción con valores que pueden ser interesantes. También os cuento que vengo literalmente de haber visto toda la saga de Alien estos últimos días, con lo cual tengo bastante fresco todo lo que hay en el universo y cómo suelen ser las películas relacionadas con el xenomorfo, con lo cual está bien no tenerlo ahí cerquita a la hora de enfrentarte a un producto nuevo que ya vemos que va a innovar en ciertas cosas, pero que también va a mantener la esencia de lo que la saga Alien ha sido siempre prácticamente. Y sí que es importante comenzar hablando de que el creador de la serie es nada más y nada menos que Noah Hawley, o quien creó la serie que tanto me gustó al menos en su inicio como lo fue Fargo, ¿vale? Yo a Fargo le tuve mucho cariño, las primeras temporadas me parecen una obra maestra y es alguien, que tiene mano para crear historias a partir de otras, para seguir con sagas, para coger la esencia de algo y ponerlo en algo nuevo, con lo cual es algo que de primeras a mí ya me generaba confianza. Sí que es verdad, como os he comentado, que Alien Earth pues nos va a traer la acción con los xenomorfos a la Tierra, pero aún así, aunque cambiemos de escenario, aunque salgamos de otros planetas, de otras naves y demás, se va a mantener mucho lo que son los códigos de la saga de Alien, porque también hay una nave involucrada, porque también se van a mantener esa idea de enfrentarte al xenomorfo en espacios cerrados, pequeños, claustrofóbicos, la oscuridad, ese toque gótico, todo está presente en esta serie, como digo, a pesar de que cambiemos de escenario. Sí que es cierto que la serie también intenta buscar su personalidad propia, centrándose en los sintéticos de esos robots creados pues por el ser humano, y no solamente en ellos, sino que también se va a centrar en los híbridos y los cyborgs. ¿Cuáles son la diferencia? Sintéticos son robots creados desde la nada, robots que tú creas y tienen su propia conciencia. Los híbridos son mentes de seres humanos trasladadas a cascarones, podemos decir, robóticos, con lo cual sería una forma simplemente de alargar tu vida metiendo tu cabeza en otro robot. Y luego los cyborgs son humanos cuyo cuerpo ha sido modificado de alguna forma para tener habilidades robóticas, con lo cual con esos tres conceptos, sintéticos, híbridos y cyborgs, la serie va a jugar mucho. ¿Por qué? Porque a nivel de mercado también es importante las grandes empresas que manejan la Tierra y cada una hace un tipo de robot, un tipo de vida artificial o de vida inmortal, podemos decir. Con lo cual a cada empresa le interesa que su producto, su forma de crear esa vida inmortal, prospere, ¿vale? Con lo cual también hay una guerra aquí por hacerse con el mercado a través de estos seres, que de hecho me ha parecido muy interesante cómo la Tierra está dividida de una forma en la que no se mencionan países como tal, sino que se mencionan territorios que pertenecen a empresas, como si el capitalismo hubiera avanzado hasta cierto punto en el que ya literalmente no existe España, Argentina, México, sino que existe territorio Apple, territorio Windows, territorio, con lo cual estamos en un mundo, consumido o devorado por las macrocorporaciones. Y de hecho además estos líderes de las macrocorporaciones son como, como casi líderes teológicos, como príncipes. Eso está bastante guapo, la verdad. Todo este contexto, como digo, se da en el primer capi, con lo cual me parece interesante comentarlo en la parte sin spoilers prácticamente. ¿Qué pasa también? Que evidentemente la historia va a tener su propio drama, su propia historia ahí familiar y demás, y va a estar muy condicionada por lo que os he contado, por estas grandes empresas y cómo utilizan, o les da igual, más bien dicho, la vida humana. Y esto sí que es algo recurrente de toda la saga de Alien, el hecho de que las empresas anteponen evidentemente sus intereses a cualquier costo, con respecto a la vida humana y las consecuencias que pueda tener, y esto sigue en esta historia. Otra cosa que me parece interesante es el toque retrofuturista que le han dado a esta historia, pues a nivel de ropa, a nivel de escenarios, a nivel de diseño de interiores, de naves, de lugares, es muy bonito, está muy bien hecho, y como la trama tiene que ver con híbridos, con cyborgs y demás, tiene un pequeño toque Blade Runner, sería como mezclar Alien y Blade Runner. A nivel de historia veremos si está a la altura de este tipo de obras, pero la sensación que me ha dado es esa, porque hay ciudades de noche, esa sensación neo-noir oscura, que veremos cómo se desarrolla, la verdad. La violencia está muy bien, algunas veces es más explícita, otras menos, hay momentos muy gore, muy impactantes, escenarios arrasados por xenomorfos que son una pasada a nivel visual, podemos decir, con cuerpos por todos los sitios, bastante chulo. Y luego sí que es importante comentar que en esta serie se plantea más de un alienígena, porque la historia va de una nave pues con ciertos alienígenas que se estampa en la Tierra. No os voy a contar nada más de ello, pero hay más de un tipo.
Y yo sí que tenía un poco de miedo de decir, vale, al tener más alienígenas quizá nuestro xenomorfo de siempre pierde un poco de protagonismo, o otros aliens pues se lo roban, ¿no? Como que se puede centrar en más cosas y perder un poquito esa esencia de Alien. No me ha pasado, porque sí que siento que el xenomorfo sigue siendo el centro, lo importante, y así lo tratan con mucha importancia desde el principio, con lo cual es una historia de Alien, pero con añadidos que molan bastante. Y para terminar, sí que es una pega que quiero ponerle a la serie, al menos de momento, que tiene que ver un poco con el tono, pero quiero ver cómo se desarrolla, y es que estos híbridos que nos presentan, se nos presentan como robots que tienen capacidades un poquito sobrehumanas. Es algo que no es del todo ajeno a la historia de Alien, pero que tampoco quiero que se convierta con el transcurso de la serie en una especie de X-Men superpoderosos que se enfrentan a los xenomorfos y a los demás monstruos. No me gustaría que fuera por ahí, pero no sé por dónde va a ir, porque esto es algo que no se sabe. Así que nada, con esto queda un poco dicha la parte sin spoilers o con spoilers mínimos de lo que es la historia. Y ahora sí que vamos a entrar a analizar los 2 capítulos con spoilers, analizando partes que me han gustado, partes que no me han gustado tanto, pero en general estoy muy contento. Así que ya sabéis, suscribíos para no perderos más análisis de la saga de Alien, de otras pelis, de series. Así que es un botoncito, no cuesta nada, me ayudáis muchísimo al canal. Si dejáis un like también ayudáis muchísimo al vídeo. Y si comentáis algo como mucho ánimo con el calor Fati, pues también me ayudáis. Así que nada, vamos allá. La escena inicial en la nave, en el primer capítulo, me ha gustado bastante porque te genera esa sensación de que todos estos personajes han convivido durante mucho tiempo. Que hay una película ahí o una historia que no has visto y de la cual estás viendo las consecuencias, porque son eso, una tripulación que ha conseguido capturar o hacerse con un montón de aliens diferentes, con lo cual los pocos momentos que vemos a toda esta tripulación consiguen sintetizar que hay una historia ahí, que desconocemos pero que está, que hay dinámicas entre los personajes que no conocemos pero que existen, posibles parejas, posibles relaciones, con lo cual esa sensación de que hay algo aquí, que no sé si después tendremos un capítulo que nos cuente el pasado de la nave, pero la he tenido y me gusta porque le da trasfondo a lo que está pasando. Lo que no tenemos claro todavía como historia es por qué el cyborg, bueno sí, seguramente tenga que ver con los intereses de Weyland, ¿vale? Con lo que está haciendo, posiblemente él quiera acabar con todos los testigos al mismo tiempo que termina trayendo a las criaturas a la Tierra. Es una muy buena forma de hacer un plan del que nadie sepa nada para Weyland, como sabemos además que tanto Weyland como las demás corporativas están en una lucha constante que puede llegar incluso a conflictos bélicos. Tener criaturas que puedan ser armas de disuasión, pues entiendo que es algo que a las empresas les interesa, con lo cual yo creo que Weyland, a través de este cyborg, por eso tiene ese plan de permitir que la nave se vaya al garete, estrellarla en la Tierra y después hacerse con las criaturas. No lo sé, no es algo que tenga el 100% claro, porque estrellar la nave en territorio de Prodigy sí que es una cagada para Weyland, pero tiene que haber algún tipo de interés de ese tipo. O sea, mis teorías van como en esa dirección, pero habrá que ver. La escena del escorpión al principio de la serie es interesante porque te plantea muchos de los temas importantes de la saga de Alien, que es cómo el humano se convierte en presa cuando hay algo más amenazante, algo más grande, como lo suele ser el xenomorfo. Con lo cual aquí los personajes están planteando matar a este escorpión y lo que muestran es empatía, el hecho de que el escorpión también está asustado, atrapado y demás. La comparación con otras películas de esta saga es que los humanos suelen ser el escorpión en esta escena. Pueden ser peligrosos, sí, como los escorpiones, pero contra los xenomorfos están atrapados y son vulnerables porque en cualquier momento pueden morir. Conocemos también pronto al CEO de Prodigy, a Cavalier, que es alguien visionario que tiene esa idea pues de intentar crear humanos dentro de robots y que de alguna forma eso sirva para vivir para siempre, pero también es alguien muy interesado por ver cómo los sentimientos, cómo la mente humana o el alma, podemos decir entre comillas, se va asentando en un cuerpo de robot, ¿vale? Con lo cual en ese sentido él también va a estar dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias para ver cómo reaccionan los robots, cómo les afecta el drama, cómo les afecta a la familia, y en ese sentido tiene mucha curiosidad. También es un tío con muchísimo ego, de hecho dice que está creando este tipo de seres solamente para poder tener una conversación de alguien que esté a su altura, sí, seguramente sea muy listo, pero vamos, que eso también es una cosa de flipado total. Que tenga este aspecto de chavalito joven para mí tiene que ver con el hecho de que el sitio se llame Nunca Jamás y de que los niños que se están creando y de que los niños que están sometiéndose a su procedimiento pues sean esos niños perdidos que tienen incluso sus propios nombres. Pero en este sentido no es que la compañía se esté preocupando por salvar a esos niños, sino que en sí necesitan mentes de gente joven, por lo que dice, porque los humanos adultos no consiguen asentarse en un robot y simplemente están utilizando niños que saben que pueden aceptar o padres desesperados por encontrar cualquier tipo de solución o de cura para ellos. A fin de cuentas son conejillos de indias para que Prodigy siga con su elaboración de los híbridos. Lo único que no me ha gustado de este inicio de la serie, lo tengo que decir aquí, es que no quiero que estos híbridos se conviertan en una especie de superhéroes con poderes muy poderosos para enfrentarse a los xenomorfos. O sea, no quiero una serie de superhéroes mezclada con Alien, porque me saca un poco del tono de lo que Alien es con respecto incluso a lo que os he comentado antes. Los humanos son más las presas siempre de Alien y se defienden de los xenomorfos como pueden, ¿vale? Y si de pronto los haces muy poderosos o los equilibras un poco con los xenomorfos, ahí la esencia de lo que es la propia saga no sé cómo puede ser, pero no lo quiero prejuzgar, ¿eh? Simplemente es mi opinión viendo este tipo de detalles y opinando por dónde no quiero
quiero que la serie vaya. En el capítulo 1 y en el capítulo 2 no he visto nada de esto, con lo cual estoy muy contento. Si más adelante pasa alguna cosilla de este estilo lo comentaré, habrá que ver también cómo la tratan. Pero sí, no quiero que este tipo de poderes o de humanos robotizados poderosos, híbridos, pues sean como los X-Men, ¿vale? De esta saga y cada uno tengan poderes de un tipo y no lo compro para un tipo de serie de Alien. Pero bueno, tampoco quiero ponerme quisquilloso antes de tiempo porque todo lo demás que he ido viendo me ha gustado, sinceramente. O sea, eso, la curiosidad de este Cavalier, de seguir viendo cómo Wendy y sus amigos van evolucionando, meter mentes de niños en adultos, generarles a nivel hormonal dentro del cuerpo una adolescencia para que vayan desarrollándose. Son conceptos que están muy bien, porque sí, esta serie está tratando los temas de la vida y la muerte con muchísimo interés, ¿vale? En el sentido de que después vamos a tener una conversación en la que se habla de cómo es la naturaleza humana, de cómo es la naturaleza del humano como parte de su entorno. Al principio fue presa, después pasó a ser alguien que empezó a dominar el entorno y estamos llegando al punto en esta serie en el que está incluso a punto de dominar la propia muerte. Y cuando sacas a lo que es el ser humano de su propia naturaleza, lo arrancas de ahí, evitando que muera o generando cosas raras, puede perturbarse, puede acabar mal, porque el ser humano no está preparado para eso. Entonces Wendy tiene mucho miedo a que Joe, su hermano, muera, quiere salvarlo de cualquier forma posible, aunque la muerte es parte de estar vivo, con lo cual hay conceptos que me gustan mucho sobre la mesa y quiero ver cómo se van desarrollando, sinceramente. Esta representación de los monos que ni hablan, ni escuchan, ni ven, es una buena forma, una buena metáfora de hablar de ello. Yo lo siento como una representación de que la ciencia a veces no escucha la ética, y se progresa y se progresa y se progresa, creando cosas aterradoras. De hecho, hay una frase muy buena de la peli Jurassic Park en la que se dice que los científicos que estaban trabajando para el jefe del parque estaban tan obsesionados con el hecho de si podían hacerlo que no se plantearon en si debían hacerlo. Y eso me parece bastante guay para representar lo que estamos viendo en Alien. Todos los entornos retrofuturistas de las naves, de los interiores, son preciosos en esta serie, ¿eh? O sea, está muy cuidada la producción y eso es algo que hay mucha gente que a veces se queja de que no, es que ahora las series tardan en salir 2 años, tal. ¿Por qué? En parte entiendo que es difícil seguir el hilo de una historia que se va alargando durante tanto tiempo y eso me quejo y admito que está mal, pero también es verdad que con el tipo de producción que tenemos para muchas de las series y el nivel que les exigimos, porque luego cuando una serie se ve mal o cuando una serie tiene efectos un poco pochos de CGI, somos los primeros que nos quejamos. Entonces, si queremos que las cosas se vean bien, se necesita tiempo y sí, el tiempo pues retrasa las cosas y hace que pierdas un poquito el hilo, pero todo no se puede tener. Hay series más sencillitas que no necesitan tanta preproducción o tanta postproducción que pueden salir cada año como The Bear, pero no puedes sacar un Juego de Tronos o un Alien cada año porque no da tiempo. Wendy va a estar obsesionada con su hermano, va a observarlo constantemente, va a querer saber dónde está, qué hace, y aunque es una obsesión que en principio no encajaba dentro de lo que Prodigy quería para ella, como digo después, su CEO sí que va a ver la oportunidad en el hecho de que ella se acerca a él para salvarlo, en ver cómo reacciona, qué sentimientos tiene, cómo encaja todo eso que siente, todos los sentimientos en el cuerpo que tiene. Ahí hay un punto de curiosidad que está haciendo que el CEO permita que ella vaya a salvar a su hermano. Este plano que nos mezcla cómo Joe está viendo Ice Age, una película en una especie de pantalla y detrás de la cortina hay unos niños viéndola, nos habla de cómo él está echando de menos su infancia. Es bastante visual, bastante claro, pero ha sido un plano muy bonito, sinceramente, porque el personaje de Joe también está viviendo su propio duelo. O sea, tened en cuenta que su padre ha muerto hace como 1 año, por lo que dicen, que su hermana también está muerta, según lo que él sabe, con lo cual con esa mezcla de nostalgia su personaje intenta seguir adelante, ¿vale? O sea, está con muchas cosas sin resolver y después cuando conozca la información de que su hermana sigue viva en forma de híbrida, la verdad que procesarlo tiene que ser muy difícil, sinceramente. Que por cierto, me gusta que no hayan alargado como demasiado el hecho de revelarle al personaje de Joe que su hermana está ahí, ¿vale? Y después de que la nave se estrelle contra este territorio de Prodigy, tal y como os he dicho, creando un pequeño conflicto, porque la nave es de Weyland, el territorio es de Prodigy, ahí va a haber intereses encontrados, pero aquí ya, cuando todo el mundo se mete dentro de la nave, estamos entrando ya en los códigos que os decía de las películas de Alien. Estamos en la Tierra, sí, pero estamos dentro de una nave que nos recuerda constantemente a la saga original. Intrigado estoy por lo que este cyborg quiere conseguir. Tengo mis dudas todavía. Bueno, estos aliens que son como sanguijuelas, que de momento lo que hemos visto es que se te adhieren a algún lado en el que tengas alguna vena o alguna arteria para poder morderte y después sacarte toda la sangre y convertirse en una bolsa de tu propia sangre, es lo que hemos visto de momento. No sabemos si después van a evolucionar, si después tendrán otro tipo de forma. Me ha parecido asqueroso, la verdad, pero me ha gustado mucho, sinceramente, o sea, está bastante guay. Y si el primer capítulo es un poco eso, lo que os he comentado, el origen de Wendy, todo lo que está haciendo Prodigy, por qué está dejando ir a su hermana a ver a su hermano, que es simplemente parte del experimento, plantear también lo de la nave, el aterrizaje, bueno, cómo se ha estrellado, es un buen capítulo que sienta las bases para que en el segundo ya comience la acción. Porque en este segundo capi ya vamos a ir enfrentándonos a literalmente de todo, ¿vale? Como os he dicho antes, con el xenomorfo un poquito en el centro de la acción, no pierde protagonismo en ningún momento, aunque hay otro tipo de aliens.
pero hay de todo, o sea, y lo que queda por ver. Hay una escena con un gato que le sale un alien de un ojo, mira, o sea, por favor, puedo con que mates personas. Me parece bien, ahí tengo el límite, me parece que las personas pueden morir a manos de los aliens de la saga Alien. Ok, pero gatos no, por ahí no paso, Los poderes de que Wendy pueda controlar absolutamente todas las pantallas, me parece un poco exagerado, podemos decir. Y luego que hay pantallas por todos los sitios, para que tiene controlado a su hermano constantemente. Que sí, que en un futuro distópico como este, seguramente la seguridad y las cámaras estén, ya lo están hoy en día, pero en muchísimos sitios. Pero no sé, esta cámara que está ahí, por ejemplo, que está plantada como una cámara cinematográfica, pues un poco rara, ¿sabes? No sé, como que... Entiendo que hay 1000 ojos desde los que Wendy ha podido estar viendo a su hermano, pero no sé si lo han ejecutado de la mejor forma, ¿vale? Estoy un poco quejica con esto, pero yo qué sé. Me ha encantado la atmósfera, eso sí, la atmósfera de la ciudad, la atmósfera de los interiores, creo que está bien trabajada y que sirve al propósito de crear una historia de Alien, ¿vale? Ahí está muy bien hecho. Como veis, los conflictos geopolíticos, como os he comentado antes, tienen más que ver con los intereses de las personas que controlan las empresas, porque la Tierra, es que es lo que os digo, parece que está dividida en sectores de empresas en vez de en países ya en este punto. Y claro, los líderes mundiales son los líderes de las empresas y ellos son los que tienen intereses, los que tienen ejércitos, los que tienen conflictos. Me parece algo bastante interesante y bastante creíble, tal y como va nuestra sociedad, hacia dónde está yendo y el poder que tienen los 1000 millonarios y cómo están cada vez incluso metiéndose en política y demás. Miedito. Me parece muy creepy el hecho de que Cavalier, o sea el CEO, pueda ver a través de los ojos de los propios híbridos. Esto sí que me parece fatal, o sea, esto sí que ya es romper cualquier tipo de intimidad y deshumanizar totalmente a la parte humana que queda dentro de estas personas, porque está ahí, ¿vale? Que luego está un poco el dilema de qué pasa cuando tu mente es transferida a un robot, porque para mí lo que se transfiere es tu yo. O sea, yo entiendo que si yo estoy aquí ahora y me transfieren ahí, este yo pasa ahí. A mí no me parece una clonación, es decir, no me parece que la persona que esté ahí no sea yo y yo no tenga el control de las cosas que estén pasando, sino que sea un clon robótico. Para mí, si yo tengo el control de mi cuerpo, si estoy dentro de un robot, pasaría yo a tener el control de ese robot. O sea, no hay nada que se pierde por el camino, no hay ninguna personalidad que se pierde en esa transferencia. No sé si me estoy explicando, pero es importante matizarlo porque para mí no es como una clonación robótica, podemos decir. Es simplemente pasar tu yo a otro yo sin que tu yo muera por el proceso. Cuando están hablando además de estos híbridos, la forma en la que se refieren a convertir a los consumidores en inmortales es bastante dura. O sea, es decir, no quiero que la gente viva para siempre por el hecho de que se curen, por el hecho de que... No. Lo único que me interesa es crear consumidores que pueden estar comprando hasta la eternidad, que pueden estar trabajando para mí todo el tiempo y que pueden estar comprando cosas sin tener ningún tipo de problema, ningún tipo de baja. Es un poco heavy, la verdad. Aunque nuestro CEO de Prodigy, tal y como lo ha dicho, tenga esa especie de ilusión de encontrar a alguien con quien tener una conversación a su altura. ¡Oh, es que es tan listo! Me gusta mucho el diseño de este pulpo con un ojo al que he llamado el pulpojo, pero ya digo, no paso por matar gatos, ¿vale? O sea, mátame a los humanos o los androides o los cyborgs o los híbridos que quieras, pero gatos, no, por favor. Todo el segundo capítulo en general para mí ha sido muy bueno a nivel de lo que suele ser una película de Alien, de persecución, de los monstruos acechando, la parte gore ha sido súper divertida. No sé si es muy creíble que esta gente en esta fiesta aristocrática, entre comillas, no quiera salir de su piso habiéndose estrellado una nave contra el edificio, pero esta gente que tiene tanto dinero se cree que está por encima de todo y de todo lo que puede pasar, y mira lo que os pasa, que luego te conviertes en un cachito de ti mismo por el salón de tu casa ahí arrastrándote. Consecuencias normales. Todo este ataque del xenomorfo está muy chulo, como el cyborg consigue después reducirlo para llevarlo y entregarlo a Weyland, porque sí, parece que el cyborg quiere cumplir eso, al menos de momento. Desconfío de él, lo he hecho 40 veces aquí ya. Y aunque nuestros personajes estén sufriendo, enfrentándose a cualquier tipo de bicho espacial, la trama principal son las dos empresas queriéndose hacer con lo que hay dentro de la nave. Es un poco el resumen al menos de lo que hemos visto de momento. Todos quieren los bichitos, ¿vale? Porque al final tener esos bichitos cerca, poder replicarlos, poder crearlos para ti, es dinero, es poder, es otro arma, con lo cual ahí está el interés. De momento tenemos la piña colgante con tentáculo incluido y con flor al final, luego tenemos el pulpojo que os he dicho, tenemos también la sanguijuela y tenemos el clásico xenomorfo por el momento. Creo que esos son todos los bichos que he identificado. La forma en la que se le revela a Joe que su hermana sigue viva es un poco absurda si esta fuera una conversación de adultos, pero hay que tener en cuenta que todos los híbridos que están ahí son literalmente niños, con lo cual es muy normal que uno de ellos sea un bocas, ¿vale? Porque hay niños que cuentan todo, literalmente, como que no tienen ese filtro, con lo cual me resulta muy creíble pensar que uno de ellos, sabiendo esta información, simplemente la suelte y siga con su vida, porque es una cosa que los niños hacen. Así que aunque
aunque no arranca como un momento muy climático, verdaderamente gracias a los actores, después sí ves esa conexión, esas ganas del personaje de Joe de descubrir si verdaderamente Wendy es su hermana o no, y eso ha estado muy guay, la verdad ha sido muy bonito. Pero mientras se están conociendo, están conectando y demás, vuelve a aparecer el xenomorfo en ese entorno con huevos, ¿vale? Habrá que ver si los huevos se los han encontrado, cómo se han creado también, porque en principio la forma más corriente de crear huevos es utilizar a esta madre xenomorfo, pero también se pueden crear huevos a través de un zángano, o sea, hay otra opción, digamos, no sé si se desarrollará o no, pero bueno, los huevos están ahí y son acojonantes. Y el personaje este, por hacer una comparación aquí cinematográfica, con esta actitud infantil en un cuerpo de un humano adulto, con este corte de pelo, nos ha recordado un poquito a Amélie, por la actitud solo, ¿no? Como que Amélie en su película también tiene esa actitud un poquito como infantil, como inocente, me ha recordado, no sé por qué. Mucho cuidadito porque de los huevos en cualquier momento aparece el abrazacaras que te da un abracito y un besito en la boca, con lo cual habrá que tener ojo. Esto conllevaría la aparición de bastantes xenomorfos de cara al futuro, que puede ser porque la serie tiene que ir creciendo. De momento Joe cae con el xenomorfo, habrá que ver qué le pasa. Y yo sí que siento que la serie ha comenzado de una forma bastante positiva, o sea, estoy enganchado, quiero saber cómo va a seguir. Tengo alguna duda sobre cómo pueden abordar ciertos temas, como os he dicho antes, con respecto a que los híbridos tengan superpoderes, espero que no, o que no se usen de una forma muy exagerada, con eso me conformo. A nivel de tramas emocionales está bien, lo de Wendy me gusta mucho, con su conflicto sobre estar viva en otro cuerpo, el conflicto con su hermano, aceptar que su hermano puede morir y ella no, hablar de la muerte, ¿no? Como concepto también muy potente, que es algo que está motivando al ser humano a seguir más allá, pero quizá en esa búsqueda de la muerte pierda pues su humanidad o lo que le hace humano. Hay conceptos que molan mucho y que quiero ver cómo la serie lo sigue tratando a lo largo de la historia. De momento, Alien Earth te ha demostrado que sí que se va a tomar el tiempo de desarrollar ciertas cosas, es una serie pausada que le da peso también a ciertos simbolismos, a ciertas conversaciones y se toma en serio a sí misma, pero eso, mucha parte de lo que la serie me pueda parecer tendrá que ver con cómo siga desarrollándose. Este de momento ya os digo que es un buen comienzo. Si analizaré la serie capítulo a capítulo aún no lo tengo muy claro, si queréis que lo haga ya sabéis, comentad en el vídeo, dejad un like, decidme Fati bonitos anteojos, lo que queráis porque ayuda todo al vídeo, también os podéis suscribir, muy importante, y bueno, ya sabéis que yo seguiré por aquí por el canal haciendo un poquito de todo. Lo que sí os aseguro 100% es un análisis al final de la temporada, o sea, haga o no capítulo a capítulo, al final tendréis un análisis en profundidad de los temas, cuando ya estén los temas bien desarrollados y haya ahí contenido que sacar. Así que nada, nos vemos dentro de poco por el canal. ¡Hasta pronto! Parece que todo va demasiado